Ella no sabía que el millonario la veía llegar en bus cada día, hasta que una mañana la detuvo y le dijo algo que captó de inmediato toda su atención. Renata Cruz reconoció al hombre del traje gris en el instante exacto en que se plantó frente a ella, y el corazón le dio un vuelco que no tuvo nada de romántico, sino de pura alarma. Era él, el mismo que llevaba semanas viéndola bajar del camión cada mañana, parado siempre en la misma esquina frente al edificio de cristal, con las manos en los bolsillos y una mirada que ella había aprendido a sentir en la nuca, aunque fingiera no notarla. Renata no era tonta. Una mujer que viaja sola en transporte público a las 7 de la mañana desarrolla un sexto sentido para los hombres que miran de más, y durante días había cargado con la incomodidad de saberse observada sin entender por qué. Había barajado todas las posibilidades, ninguna buena. Un acosador, un tipo con malas intenciones, alguien esperando el momento de acercarse. Por eso, cuando esa mañana el hombre por fin dio el paso y le cortó el camino justo cuando ella bajaba del camión, con el portafolio apretado contra el pecho, lo primero que sintió Renata no fue curiosidad ni halago, sino el impulso de protegerse. Se detuvo en seco, apretó la correa de su bolsa y lo miró con esa cautela serena de quien no piensa dejarse intimidar, pero tampoco busca pelea. Le preguntó con voz firme y educada si se le ofrecía algo, dejando muy claro en el tono que no era una invitación a conversar, sino una pregunta directa de alguien que quería entender qué estaba pasando y seguir su camino cuanto antes. El hombre, lejos de incomodarse, pareció darse cuenta de golpe de cómo se veía la situación desde los ojos de ella, y algo en su expresión se suavizó, como si no hubiera calculado que llevaba semanas pareciendo exactamente lo que ella temía. Se disculpó primero, antes que nada, y le dijo que entendía que su comportamiento debía haberle resultado extraño, incluso preocupante, y que lo lamentaba. Luego se presentó, y fue ahí donde el mundo de Renata se acomodó de una manera completamente distinta, y por un segundo, aún más incómoda, le dijo que se llamaba Sebastián Arteaga y que era el dueño de la empresa en la que ella trabajaba. Renata conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Aparecía en los correos corporativos, en las placas del vestíbulo, en las pantallas de las juntas a las que ella, una empleada del piso 12 sin cargo importante, nunca había sido invitada. Sebastián Arteaga era el hombre del que todos hablaban en voz baja, el dueño al que casi nadie había visto de cerca, una figura más cercana al mito que a la realidad cotidiana de quienes llenaban hojas de cálculo cada día. Y ese hombre, el dueño de todo el edificio de cristal, llevaba semanas mirándola bajar de un camión. La información, en lugar de tranquilizarla, le encendió todas las alarmas que tenía, porque una cosa era un desconocido raro en la esquina y otra muy distinta era el hombre más poderoso de la empresa fijándose en una empleada cualquiera. Y Renata, que había aprendido por las malas que el poder rara vez se fija en alguien como ella sin querer algo a cambio, sintió que la cautela se le multiplicaba en el pecho. No se deslumbró, no tartamudeó halagada, ni se deshizo en sonrisas como quizá él esperaba que hiciera cualquier empleada ante el dueño. Renata simplemente lo miró con una calma desconfiada y le preguntó, con respeto pero sin rodeos, por qué la había estado observando, porque llevaba días sintiéndose vigilada y merecía una explicación. La franqueza de la pregunta pareció tomar a Sebastián por sorpresa. Era evidente que estaba más acostumbrado a que la gente le sonriera y le diera por su lado que a que una mujer le exigiera cuentas en plena banqueta a las 7 de la mañana. Pero en lugar de molestarse, algo en él se iluminó con una especie de respeto inesperado, como si esa reacción, esa dignidad sin sumisión, fuera justo lo último que había previsto y lo primero que le interesaba de verdad. Le dijo que tenía razón en preguntar y que le debía una respuesta honesta. La respuesta, sin embargo, no fue la que Renata temía ni la que esperaba. Sebastián le explicó que la había notado por casualidad la primera vez, semanas atrás, una mañana en que su chofer lo había dejado frente al edificio y él la había visto bajar del camión y cruzar la calle con una prisa serena, sin empujar a nadie, ayudando a una señora mayor con sus bolsas a subir el escalón antes de seguir su camino. Le dijo que ese gesto pequeño, que ella probablemente ni recordaba, se le había quedado grabado porque en su mundo de juntas y cifras
Hacía mucho que no veía a alguien hacer algo amable sin que hubiera una cámara o un jefe mirando, y que desde entonces, sin proponérselo del todo, se había encontrado buscándola con la mirada cada mañana, intrigado por esa mujer que se movía por la ciudad con una entereza que el dinero no compra. No lo dijo como un coqueteo barato, lo dijo casi con torpeza, como un hombre que reconoce algo que ni él mismo había terminado de entender hasta verse obligado a explicarlo en voz alta. Renata escuchó todo aquello sin bajar la guardia, porque las palabras bonitas eran precisamente lo que más le enseñaba a desconfiar la vida que había vivido. Le agradeció la honestidad, con una cortesía que no concedía ni un milímetro de más, y le dijo con suavidad pero con firmeza que ella solo era una empleada que iba a trabajar como cualquier otra, que no buscaba llamar la atención de nadie, y mucho menos la del dueño de la empresa, y que esperaba que aquello no fuera a traerle problemas ni malentendidos en su trabajo, porque ese empleo le costaba mucho y lo necesitaba. Esa última frase, dicha sin dramatismo pero con una verdad que pesaba, dejó ver por un instante todo lo que Renata cargaba: la lucha diaria, el camión a las 7, las cuentas justas, el orgullo de sostenerse sola sin deberle nada a nadie. Y Sebastián, que estaba acostumbrado a leer a la gente en las negociaciones, captó esa verdad y entendió que la mujer que tenía enfrente no era una más, sino alguien que se había ganado cada cosa que tenía a pulso, y que su desconfianza no era arrogancia, sino la armadura de quien ha tenido que protegerse mucho. Le aseguró con una seriedad que buscaba tranquilizarla que ella no tendría ningún problema, que su trabajo estaba a salvo y que él jamás usaría su posición para incomodarla, y que si quería, podían olvidar esa conversación y él no volvería a esperarla en la esquina. Lo dijo de verdad, y Renata lo notó y por eso bajó apenas un poco la guardia, lo suficiente para asentir y decirle que se lo agradecía. Pero antes de que ella siguiera su camino hacia la entrada, Sebastián hizo algo que la descolocó. Le pidió, sin presionarla, que le permitiera al menos saber su nombre, no como dueño a empleada, sino como una persona a otra, porque llevaba semanas inventándole historias a una desconocida y le gustaría poder ponerle un nombre. Renata dudó un segundo, ese segundo en que se cruzan la prudencia y la simple humanidad, y al final, porque negarse habría sido más grosero de lo que la situación merecía, le dijo su nombre: Renata, solo eso. Y mientras subía los escalones hacia el edificio de cristal y sentía la mirada de Sebastián Arteaga acompañándola sin malicia esta vez, supo, con esa intuición que rara vez le fallaba, que aquella mañana algo había cambiado, y que por más que ella levantara sus murallas, su vida ordenada y solitaria acababa de cruzarse con algo que no iba a ser fácil de ignorar. Ese día, Renata trabajó como cualquier otro, pero por dentro no dejó de darle vueltas al encuentro. En su escritorio del piso 12, rodeada de hojas de cálculo y del murmullo de teclados, se descubrió más de una vez con la mirada perdida en la ventana, repasando cada palabra que el dueño le había dicho. No se permitió ilusionarse ni un poco, porque ilusionarse era un lujo que no entraba en su presupuesto. Renata había construido su vida a base de no esperar nada de nadie. Había llegado a la ciudad años atrás con una maleta y una determinación de hierro. Había estudiado de noche mientras trabajaba de día. Se había pagado ella misma cada peso de su carrera y había aprendido en el camino que las cosas que parecían regalos casi siempre terminaban teniendo un precio escondido. Por eso, cuando una voz pequeña dentro de ella quiso emocionarse con la idea de que el hombre más poderoso del edificio se hubiera fijado en ella, Renata la acalló de inmediato con la sensatez de quien no puede darse el lujo de equivocarse. Un dueño no se fija en una empleada del piso 12 para nada bueno, se dijo, y decidió que lo más prudente era mantener la distancia y seguir con su vida tal como la tenía. Porque su vida, aunque modesta, era suya, y eso para Renata valía más que cualquier lujo. Vivía sola en un departamento pequeño pero impecable, del que se sentía orgullosa, porque cada mueble lo había pagado con su propio trabajo. No tenía a nadie que la mantuviera, ni quería tenerlo. Había visto a demasiadas mujeres atarse a alguien por necesidad y perderse a sí mismas en el trato, y se había prometido que ella jamás dependería de un hombre para estar bien. Tenía sus rutinas, sus pequeñas alegrías, sus amistades contadas pero verdaderas, y un orgullo tranquilo por todo lo que había logrado sin deberle nada a nadie. No le sobraba el dinero,
Las quincenas eran ajustadas, y el camión a las 7 era parte de un esfuerzo diario que pocos veían, pero Renata caminaba con la cabeza en alto, por pura dignidad. Lo que no sabía Renata, mientras ella se obligaba a olvidar el encuentro y concentrarse en sus columnas de números, era que del otro lado del edificio, en la oficina más alta de todas, Sebastián Arteaga tampoco lograba concentrarse. El hombre que tenía reuniones con inversionistas y decisiones millonarias, esperándolo sobre el escritorio, se descubría pensando en una empleada del piso 12 que lo había mirado a los ojos sin un gramo de adulación y le había exigido explicaciones en plena calle. Sebastián estaba rodeado desde hacía años de personas que querían algo de él, socios que lo halagaban por interés, mujeres que veían en él una fortuna antes que a un hombre, empleados que le sonreían por miedo o por conveniencia. Vivía en una burbuja de cristal donde todo el mundo le decía que sí, y donde hacía mucho que nadie lo trataba simplemente como a una persona. Por eso aquella mujer del camión, que no le había sonreído de más, ni le había seguido la corriente, que lo había tratado con respeto pero sin sumisión, le había resultado tan fascinante, no porque fuera distinta a propósito, sino porque era auténtica, en un mundo donde casi nadie lo era con él. Sebastián era consciente de la enorme distancia que había entre ellos, y no solo la del dinero. Sabía que era el dueño y ella una empleada. Sabía que cualquier acercamiento podía malinterpretarse, que el poder mal usado lastima, y que lo último que quería era convertirse en uno de esos hombres que confunden la autoridad con el derecho a incomodar a quien depende de su sueldo. Por eso se prometió a sí mismo que si quería ganarse, aunque fuera la confianza de aquella mujer, tendría que hacerlo bien, con respeto, sin usar nunca su posición, dejándole siempre a ella el control de hasta dónde llegar. No tenía un plan, ni siquiera tenía claro qué buscaba. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo algo había despertado su curiosidad y su respeto al mismo tiempo, y que esa mujer que llegaba en camión cada mañana le había recordado que detrás de cada rostro anónimo de su empresa había una vida entera, una lucha, una dignidad que su dinero jamás podría comprar. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras la ciudad seguía su curso entre claxones y prisas, era que aquel encuentro en la banqueta no había sido un final, sino apenas la primera línea de una historia que los dos, cada uno desde su propia trinchera, todavía no se atrevían a imaginar. Sebastián cumplió su palabra, y eso fue quizá lo que más desconcertó a Renata. No volvió a esperarla en la esquina, no la mandó llamar a su oficina, no usó ninguna de las 1000 formas en que un hombre poderoso podría haber presionado a una empleada que le interesaba. Durante los días siguientes, Renata llegó en su camión de las 7 esperando encontrarlo, casi preparada para tener que volver a poner límites, y en cambio no lo vio. La esquina estaba vacía, que aunque una parte de ella sintió alivio, otra parte, una que no quiso reconocer en voz alta, se descubrió mirando hacia la banqueta cada mañana con algo que se parecía sospechosamente a la decepción. Renata se regañó por eso. Se dijo que era mejor así, que lo último que necesitaba en su vida era complicarse con el dueño de la empresa, y se obligó a concentrarse en su trabajo. Pero la semilla de la curiosidad ya estaba sembrada, y por más que Renata la pisara con su sensatez de siempre, la verdad era que aquel hombre la había intrigado tanto como ella a él. El siguiente acercamiento no fue en la calle, sino en el lugar más inesperado y más inofensivo, la cafetería del edificio a media mañana, donde Renata bajaba siempre a la misma hora a tomarse un café antes de volver a sus números. Sebastián estaba ahí, formado en la fila como cualquier empleado, sin séquito, sin asistentes, esperando su turno para pedir un café igual que todos. Renata lo notó de inmediato y dudó si darse la vuelta, pero él la saludó con una inclinación de cabeza cortés y sin insistencia, dejándole claro con el gesto que no pensaba invadirla. Fue ella, para su propia sorpresa, quien terminó formándose detrás de él, porque huir habría sido admitir que le tenía miedo, y Renata no le tenía miedo a nada. Cruzaron unas pocas palabras, de esas triviales sobre el café y el clima, pero Renata notó algo que la descolocó, que el dueño de la empresa sabía el nombre de la señora que atendía la cafetería, le preguntaba por su hijo, bromeaba con ella con una naturalidad que no se finge. No era el hombre distante y soberbio que ella había imaginado, era, simplemente, alguien que trataba igual a todos,
y eso, muy a su pesar, empezó a desarmar una de sus murallas. A partir de ahí los encuentros se volvieron casuales pero frecuentes, siempre en terreno neutral, siempre con Sebastián cuidando de no hacerla sentir presionada. Coincidían en la fila de la cafetería, en el elevador, en la entrada del edificio, y poco a poco las conversaciones triviales se fueron volviendo conversaciones de verdad. Renata descubrió que Sebastián no encajaba en el molde que ella le había puesto. No hablaba de dinero, no presumía, no soltaba indirectas ni intentaba impresionarla con su posición. Hablaba de libros, de la ciudad, de ideas, y escuchaba, sobre todo escuchaba, con una atención que a Renata le resultó tan rara como agradable, porque pocas veces en su vida alguien con poder se había molestado en escuchar de verdad lo que ella tenía que decir, y aún así, Renata no bajaba del todo la guardia. Cada vez que se descubría disfrutando de una conversación, una voz interior le recordaba quién era él y quién era ella. Le recordaba que entre el dueño y la empleada había un abismo, y que los abismos, por más que dos personas se asomen al borde con curiosidad, rara vez se cruzan sin que alguien salga lastimado. Y la que tenía más que perder, Renata lo sabía bien, era ella. Una tarde, Sebastián le propuso algo que puso a prueba esa desconfianza. Le dijo con cuidado que sabía de un puesto que se abriría pronto en otra área, un puesto mejor pagado y más acorde a la capacidad que él había notado en ella, y que si le interesaba, podía recomendarla. Lo dijo de buena fe, queriendo ayudar, pero Renata, en lugar de agradecer entusiasmada, se puso tensa y le respondió con una firmeza serena que prefería que no lo hiciera. Le explicó que si algún día ascendía, quería que fuera por su trabajo y no por la recomendación del dueño, porque lo último que soportaría sería que sus compañeros, o ella misma, pensaran que había llegado a algún lado por algo que no fuera su propio mérito. Le dijo sin soberbia pero sin titubear que ella se había ganado cada cosa que tenía a pulso y que pensaba seguir haciéndolo así. Sebastián se quedó callado un momento, y luego, en lugar de molestarse, le dijo que la entendía y que la respetaba aún más por eso. Y Renata, que esperaba que él insistiera o se ofendiera como habría hecho cualquier hombre acostumbrado a que sus favores se aceptaran, se encontró de nuevo desarmada por una reacción que no encajaba con sus prejuicios. Lo que Renata empezó a entender, muy a su pesar, era que Sebastián no buscaba comprarla, ni deslumbrarla, ni ponerla en deuda. Lo que buscaba, aunque ninguno de los dos lo dijera todavía, era simplemente estar cerca de ella, conocerla, ganarse un lugar en su confianza a la velocidad que ella permitiera. Y esa paciencia, esa renuncia voluntaria a usar todo el poder que tenía, fue minando poco a poco la coraza de Renata más que cualquier regalo o cualquier halago. Porque Renata estaba acostumbrada a defenderse de quien la quería usar, pero no sabía muy bien cómo defenderse de alguien que solo parecía querer respetarla. Empezó sin darse cuenta a esperar esos encuentros casuales, a buscar con la mirada el traje de Sebastián en la cafetería, a guardar para él pequeñas anécdotas de su día que sabía que lo harían reír. Y cada vez que se sorprendía haciéndolo, volvía a regañarse, volvía a recordarse todas las razones para mantener la distancia, en una batalla silenciosa entre su cabeza, que le exigía prudencia, y algo más hondo, que empezaba a despertar contra su voluntad. Pero la vida de Renata seguía siendo la de siempre, y eso no se le olvidaba ni un momento. Seguía tomando el camión a las 7, seguía haciendo sus cuentas ajustadas a fin de quincena, seguía volviendo sola a su departamento pequeño donde nadie la esperaba. Y esa realidad, lejos de avergonzarla, era justamente su ancla, lo que la mantenía con los pies en la tierra cuando su corazón amenazaba con elevarse. Una noche, volviendo a casa en el camión casi vacío, Renata se permitió pensar en Sebastián con honestidad por primera vez, y lo que descubrió la asustó. Descubrió que le gustaba de verdad, no su dinero ni su poder, sino el hombre que se formaba en la fila como cualquiera y sabía el nombre de la señora del café. Y se asustó porque sabía lo peligroso que era para una mujer como ella permitirse sentir algo por un hombre como él. Las historias entre dueños y empleadas, se dijo, casi nunca terminaban bien para la empleada, así que decidió esa misma noche que sería más cuidadosa que nunca, que no dejaría que su corazón le ganara a su cabeza y que protegería a toda costa lo único que de verdad le pertenecía,
su independencia y su dignidad. Sebastián, por su parte, libraba su propia batalla. Sabía que Renata empezaba a confiar en él. Lo notaba en que sus respuestas eran cada vez menos cortantes, en que a veces era ella quien empezaba la conversación, en que la desconfianza de sus ojos se había suavizado, aunque no desaparecido. Pero también sabía que un solo paso en falso, un solo gesto que le hiciera sentir que él intentaba usar su poder o comprar su afecto, derrumbaría meses de paciencia en un instante. Por eso se movía con un cuidado que jamás había tenido con nadie, midiendo cada palabra, respetando cada límite, conteniendo las ganas de hacer por ella cosas que su fortuna le permitía de sobra, porque entendía que para Renata cada uno de esos gestos sería menos un regalo que una amenaza a su independencia. Estaba aprendiendo, a fuerza de quererla bien, que la mejor manera de acercarse a una mujer así no era con el poder, sino renunciando a él, y que tendría que ganarse cada centímetro de su confianza como nunca se había ganado nada, porque por primera vez en su vida tenía enfrente algo que su dinero no podía simplemente comprar. El acercamiento dio un giro la tarde en que coincidieron, ya sin planearlo, en la parada del camión. Sebastián había salido temprano y caminaba hacia donde lo esperaba su coche cuando vio a Renata en la parada, bajo un cielo que amenazaba lluvia. En lugar de pasar de largo en su auto, hizo que el chofer se detuviera, bajó él mismo y se acercó a ofrecerle no que se subiera a su coche, lo cual habría sido demasiado, sino simplemente acompañarla en la parada hasta que llegara su camión, como dos personas cualesquiera, esperando bajo el mismo cielo gris. Renata estuvo a punto de negarse por reflejo, pero algo en la sencillez del gesto la detuvo, y por primera vez aceptó su compañía sin poner una muralla de por medio. Hablaron de pie en la parada, mientras la ciudad se apuraba a su alrededor, y por unos minutos no hubo dueño ni empleada, solo dos personas conversando bajo las primeras gotas. Y cuando el camión de Renata por fin apareció a lo lejos y ella se despidió y subió, Sebastián se quedó parado en la banqueta viéndola partir, igual que la primera vez, pero con una diferencia enorme. Esta vez ella, desde la ventana del camión, se permitió mirarlo de vuelta. Fue solo un instante, una mirada breve a través del cristal empañado, pero los dos lo sintieron, y los dos supieron, aunque ninguno lo dijera, que algo entre ellos acababa de cambiar de lugar para siempre. Esa mirada a través del cristal cambió algo en la rutina de los dos. No se volvieron de pronto cercanos, ni se saltaron las etapas. Renata seguía siendo cautelosa, y Sebastián seguía siendo respetuoso, pero ahora había entre ellos una corriente que ninguno se molestaba ya en negar del todo. Coincidían en la cafetería y las conversaciones se alargaban. Se cruzaban en el vestíbulo y se buscaban con la mirada un segundo de más. Y cuando llovía, lo cual en esas semanas pareció pasar más seguido de lo normal, Sebastián volvía a aparecer en la parada, no para imponerse, sino para esperar a su lado, y Renata ya no fingía que le molestaba. Empezó a contarle cosas de ella que no le contaba a casi nadie, de dónde venía, lo que le había costado llegar a la ciudad, los sueños pequeños que cargaba sin presumirlos, y Sebastián, a cambio, le mostró a un hombre que ella no esperaba, alguien que cargaba su propia soledad bajo el traje caro, rodeado de gente y al mismo tiempo profundamente solo, cansado de no saber nunca si lo querían a él o a lo que tenía. Fue precisamente esa soledad compartida, la de dos personas acostumbradas a sostenerse solas, lo que empezó a unirlos de una manera que el dinero no tenía nada que ver. Renata se descubrió pensando que quizá, solo quizá, se había equivocado con él, que no todos los hombres con poder querían usarla, que ese en particular parecía querer simplemente conocerla. Pero justo cuando empezaba a permitírselo, su vieja prudencia le clavaba de nuevo la pregunta incómoda. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si bajaba la guardia y todo terminaba como tantas veces le había advertido la vida, con ella perdiendo lo poco que tenía? Renata no lo sabía todavía, y esa incertidumbre la mantenía en vilo, entre el deseo de confiar y el miedo de hacerlo. Lo que sí sabía, mientras el camión la llevaba a casa una noche más, y ella sonreía sola sin querer pensando en una conversación tonta sobre el café, era que aquel hombre se había metido en su vida sin pedir permiso, despacio, por la puerta del respeto,
y que sacarlo de ahí ya no iba a ser tan fácil como ella habría querido. Y al otro lado de la ciudad, Sebastián miraba la lluvia desde su ventana más alta, pensando exactamente lo mismo, sabiendo que se acercaba el momento en que tendría que decidir si se atrevía a dar el paso que lo cambiaría todo, o si dejaba ir, por miedo a romperla, a la única persona que en años lo había hecho sentir simplemente humano. El paso que Sebastián llevaba semanas sopesando lo dio una tarde de viernes, pero no como Renata habría temido. No la mandó llamar a su oficina ni la abrumó con una declaración. Simplemente, cuando coincidieron de nuevo en la parada bajo el cielo de costumbre, le dijo, con una sencillez que desarmaba, que le gustaría invitarla a cenar, no como su jefe, sino como un hombre que disfrutaba su compañía y quería conocerla mejor, y que si ella prefería que no, lo entendería sin que aquello cambiara nada entre ellos. Lo dijo dejándole, como siempre, todo el control de la decisión. Renata se quedó muda un instante, atrapada entre el sí que le subía del pecho y el no que le dictaba la cabeza. Llevaba semanas defendiéndose de ese momento, y ahora que llegaba, descubría que su muralla ya no era tan alta como creía. Le respondió con honestidad que no estaba segura, que la diferencia entre ellos la asustaba, que tenía miedo de que aquello terminara costándole caro. Y Sebastián, en lugar de insistir, le dijo que entendía su miedo, pero que le pedía una sola cosa, que no decidiera por miedo, sino por lo que de verdad quería. Esa frase se le quedó clavada a Renata toda la noche, y a la mañana siguiente, contra toda su prudencia, le dijo que sí. La cena no fue en un restaurante ostentoso pensado para impresionarla, y eso Renata lo notó y lo agradeció. Sebastián la llevó a un lugar pequeño y cálido, sin lujos llamativos, donde se podía conversar sin que el dinero gritara desde cada rincón. Había entendido, sin que ella se lo dijera, que llevarla a un sitio caro habría sido construir un muro en lugar de un puente, y que lo que Renata necesitaba no era que la deslumbrara, sino que la tratara como a un igual. Y así fue toda la noche. Hablaron durante horas, de la vida, de sus historias, de las cosas que dolían y de las que hacían reír, y Renata se sorprendió de lo fácil que era estar con él cuando se permitía bajar la guardia. Por primera vez, no sintió el abismo entre el dueño y la empleada. Sintió solo a dos personas que se entendían, que se reconocían en la misma soledad y el mismo cansancio de haberse sostenido siempre solos. Cuando Sebastián la dejó esa noche cerca de su casa, sin pedir nada más que el permiso de volver a verla, Renata subió a su departamento con el corazón confundido y ligero, sabiendo que algo se había movido dentro de ella que ya no podría volver a su lugar. A partir de esa noche, lo que había entre ellos dejó de poder llamarse amistad. Empezaron a verse fuera del trabajo con discreción, no porque hubiera nada que esconder, sino porque Renata insistía en proteger su lugar en la empresa y su dignidad ante los demás. Caminaban por la ciudad al atardecer, cenaban en lugares sencillos, hablaban hasta tarde, y poco a poco Renata fue dejando entrar a Sebastián a los rincones de su vida que protegía con más celo. Le mostró su barrio, le contó de su infancia, le dejó ver a la mujer detrás de la armadura. Y Sebastián, a cambio, se quitó también su propia coraza. Le confesó lo solo que se sentía en su mundo de cristal, lo cansado que estaba de la gente interesada, lo mucho que significaba para él tener por fin a alguien que lo quería sin querer nada de él. Porque eso era lo que más conmovía a Sebastián de Renata, que ella, que tampoco tenía, era la única persona que jamás le había pedido nada, la única que lo habría querido igual, aunque no tuviera un solo peso. Pero la felicidad de Renata venía siempre acompañada de su vieja sombra, el miedo. Por más que las semanas le demostraran que Sebastián era distinto, una parte de ella seguía esperando el momento en que todo se revelara como un error, en que la diferencia entre sus mundos terminara cobrando su precio. Ese miedo que Renata cargaba en silencio encontró su primera prueba real una mañana en la oficina. Alguien, no se supo nunca quién, había empezado a murmurar. Las miradas de algunos compañeros cambiaron, los cuchicheos se cortaban cuando ella pasaba, y una tarde una colega, con esa crueldad disfrazada de confianza, le soltó que se rumoraba que ella andaba con el dueño y que por eso seguramente le esperaba un ascenso. Renata sintió que el suelo se le abría. Era exactamente lo que había temido desde el primer día, que su nombre, ganado a pulso con años de trabajo honesto, quedara reducido a un chisme, que la creyeran una trepadora,
que todo lo que había construido sola se manchara con la sospecha de que se acostaba con el jefe para subir, y lo peor era que no podía ni defenderse del todo, porque la parte del rumor que dolía no era la mentira del ascenso, sino la verdad del afecto. Esa tarde, Renata enfrentó a Sebastián con una angustia que él no le había visto antes. No le reclamó, porque sabía que él no tenía la culpa de los chismes ajenos, pero le confesó su miedo con una honestidad descarnada. Le dijo que ella había llegado hasta donde estaba sin deberle nada a nadie, que su dignidad y su nombre eran lo único que de verdad le pertenecía, y que no estaba dispuesta a que la gente pensara que se los había ganado en la cama del dueño. Le dijo que tenía miedo de que esa relación, por más bonita que fuera, terminara destruyendo justo lo que ella más valoraba de sí misma, la certeza de haberlo hecho todo por su propio mérito. Y por primera vez, desde que se conocían, Renata dejó ver la grieta bajo su fortaleza, el costo real que para una mujer como ella tenía atreverse a querer a un hombre como él. Sebastián la escuchó sin interrumpir, con el corazón encogido, entendiendo por fin en toda su dimensión lo que le pedía amarla. No joyas, no viajes, no lujos, sino algo mucho más difícil de dar para un hombre en su posición: cuidar su dignidad como si fuera la propia. La respuesta de Sebastián fue la que terminó de ganarse a Renata, no con palabras, sino con hechos. Al día siguiente, sin avisarle, hizo algo que ningún hombre poderoso acostumbrado a salirse con la suya habría hecho. Renunció al poder que tenía sobre ella. Fue personalmente a Recursos Humanos y dejó constancia formal de que cualquier evaluación, ascenso o decisión laboral relacionada con Renata Cruz quedaba completamente fuera de su alcance y se delegaba a un comité independiente sin su intervención, para que jamás, bajo ninguna circunstancia, nadie pudiera decir que ella debía algo de su carrera a su relación con él. Lo hizo para proteger el mérito de Renata, blindándolo por escrito, quitándose a sí mismo de la ecuación, renunciando voluntariamente a la única ventaja que su poder le daba sobre ella. Y cuando Renata se enteró, no por él, que no se lo dijo para presumir, sino por la propia área de recursos humanos, entendió de golpe la magnitud de lo que ese hombre estaba dispuesto a hacer por ella. No le estaba ofreciendo su fortuna, le estaba ofreciendo algo mucho más valioso: la garantía de que ella seguiría siendo dueña de su propio mérito, pasara lo que pasara entre ellos. Esa noche, Renata fue a buscarlo, y por primera vez fue ella quien dio un paso sin que el miedo la frenara. Le dijo que sabía lo que había hecho, y que nadie en toda su vida la había cuidado de esa manera, protegiendo no lo que ella tenía, que era poco, sino lo que ella era, que era todo. Le confesó que llevaba semanas peleando contra lo que sentía, convencida de que querer a un hombre como él era ponerse en peligro, y que él, con ese gesto, le había demostrado que se había equivocado. Y entonces, con la voz temblándole apenas, le dijo que ya no quería seguir defendiéndose de él, que estaba cansada de tener miedo, y que si él de verdad la quería como decía, ella estaba dispuesta a intentarlo, despacio, a su manera, sin renunciar a quien era. Sebastián, conmovido, le respondió que jamás le pediría que renunciara a nada de sí misma, porque era precisamente quien ella era lo que se había robado su corazón, y ahí, sin testigos, lejos del edificio de cristal y de los chismes y de los dos mundos que los separaban, los dos se permitieron por fin lo que llevaban semanas conteniendo, y se besaron, no como el dueño y la empleada, sino como dos personas que habían tenido que cruzar muchos miedos para llegar el uno al otro. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras la ciudad latía afuera ajena a ellos, era que aquel beso, lejos de ser el final de sus miedos, era apenas el principio de la parte más difícil y más hermosa de aprender a quererse desde dos orillas tan distintas. Los primeros días después de aquel beso fueron para Renata como caminar por un terreno nuevo con los pies descalzos, emocionante y aterrador al mismo tiempo. No se lanzó a los brazos de Sebastián de golpe, siguió siendo ella cuidadosa, con los pies en la tierra, tomando el camión a las 7 y haciendo su trabajo con el mismo esmero de siempre, como si quisiera demostrarse a sí misma, más que a nadie, que enamorarse no la había cambiado en lo esencial, y a Sebastián, lejos de molestarle, eso lo enamoraba todavía más, porque entendía que esa terquedad por seguir siendo ella misma
era justo lo que la hacía distinta a todas las personas que lo habían rodeado por interés. Se veían fuera del trabajo, con la discreción que ella necesitaba, y dentro de la oficina se trataban con la misma cortesía profesional de siempre, no por hipocresía, sino porque Renata se negaba a darle a nadie el espectáculo ni la munición para el chisme. Su relación crecía en privado, despacio, hecha de caminatas y conversaciones largas, de descubrirse poco a poco, de aprender el uno del otro sin prisa. Pero Renata seguía sin dejar que Sebastián pagara por ella, y eso se volvió casi un juego silencioso entre los dos. Cuando salían insistía en pagar su parte. Cuando él intentaba hacerle un regalo caro, lo rechazaba con una sonrisa firme. Cuando él ofrecía mandarla a casa en su coche, ella prefería su camión. No lo hacía por orgullo tonto, sino porque había entendido que su independencia era lo que la mantenía siendo ella, y que el día que dejara que el dinero de Sebastián la sostuviera, empezaría a perderse a sí misma. Y Sebastián, poco a poco, fue aprendiendo a quererla en su idioma. Dejó de intentar deslumbrarla con lo que tenía y empezó a darle lo que de verdad le importaba, que era su tiempo, su atención, su respeto. Aprendió que para Renata el lujo más grande no era un restaurante caro, sino que él se sentara con ella en una banca del parque a ver pasar la tarde. Y en esa renuncia mutua, ella a su miedo y él a su poder, los dos fueron construyendo algo que ninguno había tenido antes, una relación entre iguales, donde nadie debía nada y todo se daba por gusto. Por primera vez en mucho tiempo, los dos se descubrieron esperando con ilusión el final de cada jornada, no por lo que el otro tuviera, sino por lo que el otro era, y esa certeza sencilla valía para ambos más que cualquier fortuna. Lo que todavía no imaginaban mientras aprendían a quererse desde sus dos orillas era que la vida pronto les pondría enfrente la prueba de si ese amor recién nacido sería capaz de sostenerse cuando los mundos de los que venían cada uno por fin se cruzaran de verdad. La prueba que la vida tenía reservada llegó en forma de una invitación que Renata no podía rechazar sin lastimar a Sebastián, ni aceptar sin enfrentar de golpe todo lo que la asustaba. La empresa celebraba su aniversario con una cena de gala, de esas a las que asistían los inversionistas, los socios, la gente del mundo de Sebastián, y él le pidió, no como jefe, sino como hombre, que lo acompañara, que fuera su pareja esa noche delante de todos. Para Sebastián era un paso natural, la manera de dejar de esconder lo que sentía y mostrarle al mundo que Renata no era un secreto del que avergonzarse, sino la mujer que había elegido. Para Renata, en cambio, era saltar sin red al centro mismo de aquello que más temía, un salón lleno de gente rica que la miraría de arriba a abajo, que se preguntaría qué hacía la empleada del piso 12 del brazo del dueño, que confirmaría en voz baja todos los chismes que ella tanto había temido. Estuvo a punto de decir que no, pero entonces recordó lo que Sebastián había hecho por ella, cómo había renunciado a su poder para protegerla, y entendió que negarse por miedo sería traicionar la confianza que tanto le había costado construir. Así que, con el corazón en un puño, dijo que sí. El día de la cena Renata se preparó con lo que tenía, y ahí volvió a librarse una pequeña batalla. Sebastián, con toda la buena intención del mundo, le había ofrecido comprarle un vestido, llevarla a una tienda elegante, regalarle algo a la altura del evento, y Renata, con la misma firmeza de siempre, lo había rechazado con cariño pero sin ceder. Le dijo que iría con un vestido suyo, sencillo, comprado con su propio dinero, porque si entraba a ese salón disfrazada de algo que no era, dejaría de ser ella, y lo único que la haría caminar con la cabeza en alto entre toda esa gente era precisamente seguir siendo quien era. Sebastián, que ya había aprendido a leerla, no insistió. Al contrario, le dijo que la quería tal cual y que entraría a ese salón más orgulloso de su vestido sencillo que de cualquier joya que el dinero pudiera comprar. Y esa noche, cuando Renata apareció con un vestido modesto pero impecable, sin lujos pero con una elegancia que le salía de adentro, Sebastián la miró como si fuera la mujer más hermosa del mundo, no a pesar de su sencillez, sino justamente por ella. La cena fue, al principio, exactamente tan difícil como Renata había temido. Sintió las miradas en cuanto entró del brazo de Sebastián, los cuchicheos discretos,
las sonrisas que no llegaban a los ojos. Algunas mujeres la midieron con esa crueldad elegante de quien evalúa cuánto cuesta lo que llevas puesto, y algunos hombres la miraron con una curiosidad que tenía algo de desprecio. Renata sintió el peso de todo aquello, las ganas de hacerse pequeña, de salir corriendo de vuelta a su mundo seguro, pero no lo hizo. Enderezó la espalda, igual que cada mañana en el camión, y decidió que no le daría a nadie el gusto de verla intimidada. No fingió ser quien no era, no presumió, no se inventó historias, no trató de encajar a la fuerza, simplemente fue ella misma, amable, sencilla, honesta, hablando con la gente con una naturalidad sin pretensiones. Y poco a poco, para sorpresa de muchos, esa autenticidad empezó a abrirse paso donde el dinero no habría podido. Hubo un momento, esa noche, que lo cambió todo. Uno de los inversionistas más importantes, un hombre mayor de mirada dura al que todos en el salón trataban con reverencia temerosa, se acercó a Renata con la clara intención de ponerla en su lugar. Le preguntó, con una sonrisa afilada, a qué se dedicaba, esperando humillarla con la respuesta. Y Renata, sin achicarse ni avergonzarse, le contestó con una serenidad desarmante, que trabajaba en el piso 12 de la empresa, en el área de análisis, que había llegado a la ciudad sola y se había pagado ella misma sus estudios, y que estaba muy orgullosa de cada peso que había ganado con su trabajo. Lo dijo sin soberbia, sin resentimiento, con la simple dignidad de quien no tiene nada que esconder. Y el viejo inversionista, que había arrinconado a gente mucho más poderosa, se quedó mirándola un momento en silencio, y luego, para asombro de todos los que escuchaban, soltó una carcajada genuina y dijo que hacía años que no conocía a alguien tan honesto en un salón lleno de fingimiento, y que Sebastián era un hombre afortunado. Aquello, viniendo de quien venía, recorrió el salón como una corriente, y de pronto las miradas sobre Renata cambiaron. Ya no era la empleada que había trepado, sino la mujer auténtica que se había ganado el respeto del hombre más difícil de la sala. Sebastián, que había observado todo desde unos pasos de distancia, conteniéndose para no intervenir, porque sabía que Renata no necesitaba que la rescataran, sintió en ese momento algo que iba más allá del enamoramiento. Sintió orgullo y una certeza profunda de que esa mujer era exactamente la compañera que siempre había querido sin saberlo. No una que necesitara su protección, sino una que se sostenía sola y lo elegía a él no por necesidad, sino por amor. Esa noche, mientras la cena seguía y Renata se movía por el salón con una gracia sencilla que había desarmado hasta a sus críticos, Sebastián la tomó de la mano delante de todos, sin esconderse, y Renata, que tanto había temido ese gesto público, descubrió que ya no le importaba lo que pensaran los demás, porque había entrado a ese salón con miedo y estaba a punto de salir habiendo demostrado, sobre todo a sí misma, que su valor no dependía del lugar de donde venía. Camino a casa esa noche, los dos hablaron de lo que había pasado, y Renata le confesó a Sebastián que durante años había creído que su origen humilde era algo que debía esconder o superar, y que esa noche, enfrentando justo lo que más temía, había entendido por fin que su origen no era una vergüenza, sino su fuerza. Le dijo que el haber llegado sola, el haberse pagado todo, el haber tomado el camión a las 7 durante años, no la hacía menos que nadie en ese salón, sino que la había hecho exactamente la mujer que era, y que esa mujer le gustaba. Y Sebastián, escuchándola, sintió que se enamoraba todavía más, porque lo que veía en ella no era a alguien que quisiera dejar de ser pobre para volverse rica, sino a alguien que sabía perfectamente quién era y no pensaba cambiarlo por nada. Le dijo con una emoción que no le cabía en el pecho, que él no quería que ella cambiara ni un poco, que no la quería convertir en alguien de su mundo, sino que era él quien quería aprender a vivir en el de ella, donde las cosas valían por lo que eran y no por lo que costaban. A partir de esa noche, algo se asentó entre los dos con una solidez nueva, la prueba que ambos habían temido, la del choque de sus dos mundos. En lugar de separarlos, los había unido más, porque Renata había comprobado que podía pararse en el mundo de Sebastián sin perderse a sí misma, y Sebastián había comprobado que la mujer que amaba era capaz de brillar con luz propia en cualquier lugar. Su relación dejó de ser un secreto y se volvió algo que los dos sostenían a la luz del día,
sin que a Renata le pesaran ya los chismes, porque había aprendido que el respeto que de verdad importaba era el que se tenía a sí misma. Siguieron viéndose, siguieron conociéndose, y la confianza de Renata, esa que tanto le había costado dar, se fue volviendo cada día más firme, alimentada no por promesas, sino por la constancia de un hombre que día tras día le demostraba que era exactamente quien decía ser. Y sin embargo, en medio de toda esa felicidad, Renata seguía siendo Renata, con los pies en la tierra y el corazón cuidadoso. Seguía tomando su camión, seguía trabajando con el mismo esmero, seguía sin dejar que el dinero de Sebastián cambiara su forma de vivir, porque había entendido que su independencia no era una barrera contra el amor, sino el cimiento que le permitía amar sin perderse. Lo que ninguno de los dos sabía todavía, mientras su amor se afianzaba noche tras noche y conversación tras conversación, era que Sebastián había empezado a pensar en algo más grande, en un futuro que iba más allá de las cenas y las caminatas, en la posibilidad de pedirle a esa mujer extraordinaria que compartiera su vida para siempre. Y aunque sabía que tendría que hacerlo con el mismo cuidado y el mismo respeto con que se había ganado cada paso hasta ahí, sin abrumarla, sin comprarla, sin pedirle que renunciara a quien era, también sabía, con una certeza que nunca había tenido en ningún negocio, que Renata Cruz, la mujer que llegaba en camión cada mañana, era con quien quería pasar el resto de su vida. Las semanas que siguieron fueron, para los dos, las más serenas que cualquiera de ellos recordaba haber vivido. Sin el peso del secreto ni el miedo de Renata frenándolo todo, su relación floreció con una naturalidad que ninguno había imaginado. Sebastián descubrió placeres sencillos que su fortuna jamás le había dado. Cocinar juntos en el pequeño departamento de Renata, perder una tarde entera caminando sin rumbo por el centro, sentarse en una banca a compartir un elote y reírse de cualquier tontería. Y Renata, por su parte, descubrió que dejarse querer no significaba dejar de ser fuerte, que podía apoyarse en alguien sin volverse dependiente, que el amor verdadero, cuando es entre iguales, no quita libertad, sino que la multiplica. Aprendió a confiar, despacio, y cada día que Sebastián cumplía su palabra, cada vez que la respetaba en lugar de imponerse, otro ladrillo de su antigua muralla caía sin hacer ruido. Una tarde, Sebastián la llevó a conocer un lugar que para él significaba mucho, no una mansión ni una oficina lujosa, sino una vieja casa modesta en un barrio común, la casa donde había crecido antes de que la fortuna llegara a su familia. Le confesó, parado frente a esa fachada humilde, que él tampoco había nacido rico, que de niño su familia había batallado y que en algún punto del camino, al volverse poderoso, había empezado a olvidar de dónde venía y a rodearse de gente que solo veía su dinero. Le dijo que Renata, sin proponérselo, lo había hecho volver a aquel muchacho que tomaba el camión y soñaba en grande, que ella le había recordado quién era de verdad bajo todos esos trajes caros. Y Renata, escuchándolo frente a esa casa, entendió por fin algo que cambiaba todo, que no eran tan distintos como ella había creído, que los dos venían del mismo lugar y que lo que los unía no era a pesar de sus mundos, sino precisamente por el mundo del que ambos, en el fondo, seguían siendo. Esa revelación derrumbó la última defensa que a Renata le quedaba. Ya no veía a Sebastián como al dueño inalcanzable que la observaba desde la acera, sino como a un hombre que, igual que ella, había luchado, había estado solo y había aprendido a desconfiar. Dos sobrevivientes que por fin habían encontrado en el otro un lugar donde descansar. Esa noche, tomados de la mano frente a la casa de su infancia, los dos supieron sin necesidad de decirlo que lo suyo ya no era un romance frágil que pudiera romperse al primer viento, sino algo construido sobre cimientos firmes de respeto, verdad y dos historias que se reconocían. Lo que Renata aún no sabía, mientras volvían a casa esa noche más unidos que nunca, era que Sebastián ya había empezado a imaginar la manera de pedirle que fuera suya para siempre, y que estaba decidido a hacerlo en el único lenguaje que ella entendía, el de lo verdadero, el de lo sencillo, el de un amor que no necesitaba lujos para ser el más grande que cualquiera de los dos había conocido. Sebastián entendió que pedirle matrimonio a Renata no podía parecerse en nada a las propuestas que el dinero suele inspirar, nada de anillos exhibidos en restaurantes carísimos,
nada de gestos diseñados para impresionar a un público, nada que oliera a la ostentación que ella tanto rechazaba. Si quería que Renata le creyera, si quería que aquel momento significara lo que de verdad significaba, tendría que hablarle en su propio idioma, el de lo sencillo y lo verdadero. Por eso pasó semanas pensándolo, no en cómo gastar más, sino en cómo decir mejor, y al final entendió que el lugar correcto no era ningún salón elegante, sino el sitio donde todo había empezado entre ellos, la parada del camión, esa banqueta común donde un día él se había atrevido a detenerla y donde contra todo pronóstico dos mundos habían empezado a tocarse. Ahí decidió, le pediría que compartiera su vida, no el dueño a la empleada, sino el hombre a la mujer que lo había hecho volver a ser persona. Pero antes de eso, Sebastián quiso hacer las cosas como Renata merecía, con respeto a quien ella era. Una tarde, le pidió que lo dejara conocer el lugar de donde venía, no la ciudad, sino sus raíces, y Renata, conmovida por la petición, lo llevó al pueblo pequeño del que había salido años atrás con una maleta y un sueño. Le mostró la casa humilde donde había crecido, la escuela modesta a la que había ido, las calles de tierra por las que había caminado de niña, imaginando una vida más grande. Y Sebastián, en lugar de sentir la distancia entre ese lugar y su mundo de cristal, sintió una ternura inmensa porque entendió por fin de qué barro estaba hecha la fortaleza de Renata, cuánto había tenido que luchar esa niña de calles de tierra para convertirse en la mujer digna y entera que él amaba. No la miró con lástima ni con condescendencia, la miró con admiración y le dijo que ahora entendía por qué era tan fuerte, tan auténtica, tan imposible de comprar, y que cada cosa que había superado la había hecho exactamente la mujer de la que se había enamorado. Ese viaje terminó de unirlos de una manera que ya nada podría deshacer. Renata, que había temido durante meses que su origen la volviera indigna a los ojos de un hombre como Sebastián, comprobó justo lo contrario, que él valoraba sus raíces tanto como ella, que no quería que las escondiera, sino que las llevara con orgullo. Y al ver a Sebastián caminar por las calles de tierra de su pueblo, saludando a la gente, con la misma sencillez con que saludaba a la señora de la cafetería, sin un gramo de superioridad, Renata sintió que la última duda que le quedaba se disolvía. Ese era el hombre, no el dueño de la empresa, no el millonario inalcanzable, sino el ser humano que se había tomado el trabajo de cruzar todos los abismos que los separaban, no para llevarla a su mundo, sino para encontrarse con ella a medio camino. Esa noche, de regreso, Renata supo que si Sebastián algún día le pedía compartir su vida, su respuesta ya no estaría frenada por ningún miedo, porque por primera vez confiaba en alguien con el corazón entero. La propuesta llegó una mañana cualquiera, en la parada del camión, y fue justo por su sencillez la cosa más hermosa que a Renata le había pasado en la vida. Sebastián la estaba esperando ahí, como aquella primera vez, pero ya sin sombra de aquel desconocido que la había asustado. Cuando ella bajó del camión y lo vio, sonrió, porque ya se había acostumbrado a la dicha de encontrarlo. Y entonces Sebastián, sin coches lujosos, ni multitudes, ni cámaras, parado en la misma banqueta donde todo había empezado, le dijo que ahí, en ese lugar exacto, había aprendido lo que era ver de verdad a una persona, que ella le había enseñado que la riqueza no tenía nada que ver con el dinero, y que no quería pasar un solo día más sin saber que su vida estaría unida a la de ella. Sacó no un anillo ostentoso pensado para deslumbrar, sino uno sencillo y hermoso, elegido con el cuidado de quien conoce a la persona a la que se lo va a dar, y le preguntó, con la voz temblándole de una emoción que no intentó disimular, si quería casarse con él. Renata, la mujer que durante meses se había defendido del amor con todas sus fuerzas, la que había levantado muralla tras muralla por miedo a salir lastimada, sintió que todas esas defensas ya no tenían ningún sentido frente a la verdad que tenía delante. No lloró de deslumbramiento ni de sorpresa, sino de una emoción honda y serena, la de quien por fin recibe algo que ya no teme perder. Le dijo que sí quería, y le confesó entre lágrimas y risa que el día que él la detuvo por primera vez, en esa misma banqueta, ella lo había mirado con desconfianza, convencida de que un hombre como él solo podía traerle problemas, y que jamás habría imaginado que aquel desconocido del traje gris terminaría siendo el amor de su vida. Sebastián le puso el anillo, sencillo y perfecto,
y se abrazaron ahí mismo en la parada del camión, mientras la gente pasaba alrededor sin saber que en esa esquina común acababa de sellarse una historia que había nacido de la cosa más improbable. Un millonario que se fijó en la dignidad de una mujer que llegaba en bus y una mujer que se atrevió, después de mucho miedo, a confiar. Lo que vino después fueron semanas de una felicidad tranquila, sin estridencias, hecha a la medida de los dos. Empezaron a planear una boda que, como todo en su relación, se negó a parecerse a lo que el dinero de Sebastián habría podido pagar. Renata fue clara desde el principio. No quería una boda gigantesca llena de gente importante a la que no conocía. No quería un espectáculo. No quería que su unión se convirtiera en un evento social del mundo de él. Quería algo verdadero, algo que los representara a los dos. Una boda sencilla, rodeada solo de la gente que de verdad los quería. Y Sebastián, que había aprendido que la felicidad de Renata nunca estaba en lo caro sino en lo auténtico, no solo aceptó, sino que se entregó con entusiasmo a planear con ella esa boda pequeña, descubriendo en cada detalle compartido una alegría que ninguna de sus fortunas le había dado jamás. Eligieron juntos un lugar modesto y hermoso, una fecha, una lista corta de invitados de verdad, y en cada decisión Renata comprobó que el hombre con el que iba a casarse seguía respetando, hasta el final, quién era ella. Mientras tanto, la vida de Renata seguía sostenida sobre los mismos cimientos de siempre, y eso, lejos de cambiar con el compromiso, se volvió motivo de un respeto aún más profundo por parte de Sebastián. Ella siguió yendo a trabajar, siguió tomando su camión, siguió negándose a que su próxima boda con el dueño de la empresa cambiara un ápice la forma en que se ganaba la vida. Sus compañeros, que alguna vez habían murmurado, terminaron por entender que aquella mujer no había trepado a ningún lado, sino que había sido amada justamente por no querer trepar, y el respeto que Renata se había ganado a pulso, primero con su trabajo y luego con su dignidad, se volvió incuestionable. Porque todos pudieron ver que ella seguía siendo la misma, que no se le habían subido los humos, que el amor de un hombre rico no la había vuelto distinta, y que si algo había cambiado en ella, no era la posición, sino una felicidad serena que le iluminaba la cara cada mañana. Lo único que Renata permitió que cambiara, y lo permitió despacio, fue dejar entrar a Sebastián del todo, sin las reservas que la habían acompañado toda la vida. Aprendió a su lado que confiar no era debilidad, que apoyarse en alguien no era perderse, que el amor verdadero no le quitaba nada de lo que había construido sola, sino que lo celebraba. Y Sebastián, por su parte, aprendió que la mujer extraordinaria con la que estaba a punto de casarse le había dado algo que ninguna fortuna habría podido comprarle, la certeza de ser amado por quien era, despojado de todo lo que tenía. Los dos, cada uno desde su orilla, habían cruzado el abismo que los separaba, no destruyéndolo a la fuerza, sino tendiendo, paciente y respetuosamente, el puente del amor verdadero. Y mientras los preparativos de aquella boda sencilla avanzaban entre risas y planes compartidos, ninguno de los dos podía imaginar que el día de su unión, tan modesto y tan suyo, terminaría siendo más hermoso y más lleno de significado que cualquier celebración que el dinero del mundo entero hubiera podido comprar. En medio de los preparativos, hubo una conversación que terminó de sellar lo que los dos sentían. Una noche, sentados en la pequeña sala del departamento de Renata, ella le confesó a Sebastián algo que llevaba semanas dándole vueltas. Le dijo que durante toda su vida se había prometido no depender jamás de un hombre, no deberle nada a nadie, y que casarse con él la había hecho temer, al principio, que iba a traicionar esa promesa. Pero le dijo también que había entendido algo que lo cambiaba todo, que casarse con él no era dejar de ser independiente, porque él nunca le había pedido que renunciara a su independencia, sino que la había amado precisamente por tenerla. Le dijo que por primera vez en su vida no se estaba entregando por necesidad, sino por elección, no porque le faltara nada que él pudiera darle, sino porque su vida, ya completa por sí sola, era todavía mejor con él dentro. Y Sebastián, escuchándola, sintió que esas palabras valían más que cualquier sí gritado en un altar, porque eran la prueba de que Renata lo elegía desde la libertad y no desde la falta. Sebastián le respondió con una promesa que no era de lujos ni de fortunas,
sino la única que a ella le importaba. Le prometió que jamás, ni en sus peores días, usaría su dinero o su poder para hacerla sentir menos, que la cuidaría sin asfixiarla, que celebraría su fuerza en lugar de querer reemplazarla, y que pasara lo que pasara, ella seguiría siendo dueña de sí misma, porque era justo esa mujer libre y entera la que él amaba y la que no pensaba perder. Renata supo al oírlo que esa promesa la cumpliría, porque llevaba meses viéndolo cumplir su palabra una y otra vez, y porque un hombre que renuncia a su poder por respeto no lo recupera de pronto por matrimonio. Se quedaron abrazados esa noche en silencio, sin necesidad de más palabras, dos personas que habían tenido que recorrer un largo camino de miedos y murallas para llegar a esa calma. A medida que se acercaba el día, Renata se descubría a sí misma con una serenidad que nunca había conocido. Seguía tomando su camión cada mañana y ahora, mirando por la ventana la ciudad que pasaba, ya no veía el transporte como el símbolo de una vida difícil, sino como el lugar donde, sin saberlo, había empezado la historia más hermosa de su vida. Cada vez que el camión pasaba frente al edificio de cristal y ella veía la esquina donde Sebastián la había detenido aquella primera vez, sonreía, porque entendía que la vida, a veces, esconde sus mejores regalos en los lugares más comunes, en una banqueta cualquiera, en una mañana cualquiera, en el gesto improbable de un hombre que se atreve a ver de verdad a quien los demás miran sin mirar. Lo que Renata aún no sabía, mientras los últimos detalles de la boda se acomodaban y la felicidad le crecía serena en el pecho, era que Sebastián había preparado para el día de su unión un par de sorpresas pensadas no para deslumbrarla, sino para honrar, delante de todos, exactamente el camino humilde y valiente que la había llevado hasta él. El día de la boda amaneció despejado, y Renata se despertó en su pequeño departamento, el mismo de siempre, porque había insistido en pasar su última noche de soltera en su propia casa, rodeada de las cosas que había comprado con su esfuerzo, fiel hasta el final a la mujer que era. No hubo suite de hotel ni preparativos de revista. Hubo una mañana tranquila, un café junto a la ventana, y la serenidad de quien sabe que ese día no iba a cambiar quién era, sino a celebrarlo. Se vistió con un vestido sencillo y hermoso que había elegido ella misma, sin permitir que costara una fortuna, porque quería caminar hacia Sebastián siendo exactamente la misma que había bajado del camión la mañana en que él la detuvo. Y al mirarse al espejo lista, no se vio convertida en una mujer distinta ni disfrazada de un mundo que no era el suyo. Se vio a sí misma, entera, digna, la niña de las calles de tierra que había llegado a la ciudad con una maleta y un sueño, y que esa tarde iba a casarse con el hombre que la había amado precisamente por eso. La boda se celebró en un lugar modesto y lleno de luz, rodeado de jardín, sin la ostentación que el dinero de Sebastián habría podido desplegar. Los invitados no eran inversionistas ni socios de relumbrón, sino las pocas personas que de verdad los querían. Las amistades contadas pero verdaderas de Renata, la señora de la cafetería del edificio a la que Sebastián había invitado personalmente, algunos compañeros del piso 12 que habían aprendido a respetarla y la gente sencilla del pueblo de Renata que él se había encargado en secreto de llevar hasta la ciudad. Porque esa fue la primera de las sorpresas de Sebastián, cuando Renata llegó y vio entre los invitados a la maestra que le había enseñado a leer en aquella escuela modesta, a la vecina que la había cuidado de niña, a los rostros queridos de su infancia que jamás habría imaginado ver ahí. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque entendió que Sebastián no había querido alejarla de su origen para casarse con ella, sino traer su origen entero hasta el altar, para honrarlo delante de todos. Renata caminó hacia Sebastián sin que nadie la llevara del brazo, y eso también fue decisión suya. No por soledad, sino por orgullo sereno. Había caminado sola toda su vida, se había sostenido sola, y quería llegar al hombre que amaba con sus propios pasos, como la mujer libre que era, para entregarse no por necesidad, sino por elección. Y Sebastián, viéndola avanzar hacia él con esa entereza que lo había enamorado desde el primer día, sintió que el corazón no le cabía en el pecho, porque la mujer que caminaba hacia él no era una empleada que se casaba con un millonario, ni una cenicienta rescatada de la pobreza, sino su igual, una mujer que lo había elegido teniéndolo todo para no necesitarlo
y queriéndolo de todas formas. Cuando Renata llegó a su lado, los dos se miraron como se habían mirado tantas veces, en la parada del camión, en la cafetería, bajo la lluvia, pero ahora sin una sola muralla de por medio, con el corazón entero, el uno frente al otro. Los votos que se dijeron no fueron promesas grandilocuentes, sino las verdades sencillas que los habían unido. Sebastián le dijo a Renata que durante años había tenido todo lo que el dinero podía comprar y se había sentido el hombre más solo del mundo, hasta que una mañana vio bajar de un camión a una mujer que ayudaba a una señora con sus bolsas sin que nadie la mirara, y que esa mujer le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la capacidad de sentirse persona. Le prometió delante de todos no riquezas ni lujos, porque sabía que no era eso lo que ella quería, sino respeto, compañía y un amor que jamás intentaría cambiarla. Y Renata, con la voz firme y los ojos húmedos, le respondió que ella había aprendido a no necesitar a nadie, a defenderse de todo, a desconfiar hasta de las palabras bonitas, y que él, con una paciencia infinita y un respeto que nunca había conocido, le había enseñado que se podía confiar, que se podía amar sin perderse, y que casarse con él no era rendir su independencia, sino compartirla con la única persona que la había valorado, en lugar de querer quitársela. Cuando los declararon marido y mujer, y Sebastián la besó, los pocos invitados que de verdad los querían aplaudieron entre lágrimas, y el jardín modesto se llenó de una alegría más grande que la de cualquier salón de lujo. Pero Sebastián había guardado una segunda sorpresa para el final, y fue la que terminó de quebrar a Renata de emoción. Después de la ceremonia, le pidió que lo acompañara un momento a la entrada del lugar, y ahí, estacionado discretamente, no había una limusina ni un coche de lujo, sino un camión, el mismo modelo de transporte público en el que Renata había viajado cada mañana durante años, decorado sencillamente con flores. Sebastián le explicó, con la voz cargada de ternura, que no quería que ella olvidara jamás de dónde venían, que ese camión que tantos verían como un símbolo de carencia era para él el lugar sagrado donde había empezado a amarla, y que esa tarde quería que llegaran juntos a celebrar su unión en el mismo medio en que la vida los había cruzado. Renata se rió y lloró al mismo tiempo, porque entendió la profundidad de aquel gesto. Sebastián no le estaba ofreciendo su mundo de lujos para que ella renunciara al suyo, sino honrando el mundo humilde del que ella venía, convirtiendo en motivo de orgullo lo que otros habrían escondido. Subieron juntos a ese camión adornado de flores, riéndose como dos niños, y recorrieron un tramo de la ciudad como marido y mujer, pasando, por petición de Renata, frente al edificio de cristal y la esquina donde todo había empezado. La fiesta que siguió fue sencilla y feliz, de esas que se recuerdan no por el lujo sino por la dicha que las llena. Hubo comida casera, música, baile, risas verdaderas y sobre todo gente que estaba ahí por amor y no por interés. Renata bailó con la maestra de su infancia. Sebastián conversó largamente con la señora de la cafetería como con una vieja amiga, y los dos mundos que durante tanto tiempo habían parecido irreconciliables se mezclaron esa tarde con una naturalidad que demostró, mejor que cualquier discurso, que las distancias entre las personas casi siempre son más pequeñas de lo que el dinero quiere hacernos creer. En algún momento, ya entrada la tarde, los recién casados se apartaron un momento de la fiesta y se quedaron solos, tomados de la mano, mirando a la gente querida que celebraba su amor, y Renata le dijo a Sebastián, en voz baja, que jamás en su vida se había imaginado tan feliz, y que lo más increíble de todo era que esa felicidad no había llegado por haberse vuelto rica, sino por haberse atrevido, después de tanto miedo, a confiar. Sebastián le respondió que él tampoco había sido nunca tan feliz, y le confesó que durante años había buscado en el éxito y en el dinero algo que llenara el vacío que sentía, sin encontrarlo jamás, hasta que descubrió que lo que le faltaba no se compraba, era exactamente lo que ella le había dado, ser visto y querido por quien era. Le dijo que la mujer que llegaba en camión cada mañana, sin saberlo, había sido el regalo más grande de su vida, y que pasaría el resto de sus días agradeciendo el azar que lo había puesto aquella mañana en la esquina correcta, en el momento correcto, para ver bajar del autobús a la única persona que lo había mirado a los ojos sin ver su fortuna.
Y Renata, apoyando la cabeza en su hombro, pensó en la mujer desconfiada que meses atrás se había puesto en guardia ante un desconocido del traje gris, convencida de que un hombre así solo podía traerle problemas, y sonrió al comprender lo equivocada que había estado y lo agradecida que se sentía de haberse permitido por una vez estar equivocada. Hubo entre los pocos invitados una presencia que Renata no esperaba y que la conmovió. El viejo inversionista de mirada dura que en la cena de gala había intentado humillarla y había terminado rindiéndose ante su honestidad. Sebastián lo había invitado, y el hombre que en su vida había asistido a una boda tan modesta se acercó a Renata ya entrada la tarde, copa en mano, y le dijo delante de todos que en sus muchos años de tratar con gente poderosa había aprendido a distinguir el oro verdadero del que solo brilla, y que ella era de la primera clase. Alzó su copa y brindó por la única novia que conocía capaz de entrar a un salón lleno de millonarios sin deberles nada y salir habiéndose ganado el respeto de todos. El brindis arrancó aplausos sinceros, y Renata, que años atrás se habría sentido fuera de lugar entre gente así, lo recibió con una sonrisa serena, porque había entendido por fin que su valor nunca había dependido de encajar en el mundo de nadie, sino de ser, simplemente, fiel a sí misma. Esa noche, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, los dos volvieron juntos, y Renata no renunció a quien era ni siquiera entonces. Siguió siendo la mujer entera y libre que había sido siempre, solo que ahora con un compañero que la amaba precisamente por eso. No hubo un cambio brusco en su vida, ni un salto a un mundo de lujos que la volviera irreconocible. Hubo, simplemente, dos personas que habían decidido caminar juntas, respetando cada una lo que la otra era. Renata siguió trabajando, porque le gustaba y porque su independencia seguía siendo suya. Sebastián siguió aprendiendo de ella a valorar las cosas sencillas que el dinero nunca le había enseñado, y los dos, cada mañana, encontraban en la rutina compartida una felicidad tranquila que ninguna fortuna del mundo habría podido comprar. La esquina frente al edificio de cristal, donde un día un hombre se atrevió a detener a una mujer que llegaba en bus, se volvió para ellos un lugar sagrado, el recordatorio diario de que los amores más grandes a veces nacen en los lugares más comunes, entre dos personas que el mundo jamás habría imaginado juntas. Y así, sin grandes estridencias, pero con una dicha profunda y verdadera, Renata Cruz y Sebastián Arteaga construyeron una vida hecha a la medida de los dos, una vida en la que ella nunca dejó de ser la mujer fuerte y digna que había llegado sola a la ciudad, y él nunca dejó de ser el hombre que había aprendido, gracias a ella, que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en la capacidad de ver y de amar de verdad a otra persona. Renata, que durante tanto tiempo había temido que confiar la dejaría desprotegida, descubrió que el amor verdadero, lejos de quitarle nada, la había hecho más libre, más plena, más ella misma que nunca. Y cada vez que pasaba un camión por la ciudad, cada vez que veía a alguien bajar de uno con prisa serena hacia su trabajo, sonreía y recordaba que ella había sido esa mujer, y que la vida, en su sabiduría callada, le había enseñado que nadie es demasiado humilde para merecer la felicidad, y que a veces el destino se esconde, paciente, en la esquina más común, esperando solo a que dos personas se atrevan a verse de verdad.